venir aquí al frente a hablar de las maravillas que Dios hace es muy emocionante, es de mucha bendición, pero también es un gran compromiso porque aquí uno viene a dejar las máscaras atrás, ¿verdad? O sea, aquí vamos a hablar con la verdad y para glorificar el nombre de Dios, de las cosas que Él hace por su gracia y por el amor que Él nos tiene. Entonces, y quiero empezar contándoles que cuando yo venía camino aquí al evento, llamé a una amiga porque su hijo pues está ahí con unos trámites y todo, entonces yo quería saber en qué iba el muchacho, ¿verdad? Ahorita él tiene 21 años y me decía ella, mira, ya mi patojo tiene 21 años, y yo, qué increíble, ¿verdad? Cómo pasó el tiempo. Nosotras estudiamos juntas en el colegio y bueno, y entonces, sí, vos hace 21 años yo andaba cambiando pañales y todo. Y yo decía, yo hace 21 años no me quiero acordar ni lo que yo andaba haciendo, ¿verdad? Porque yo hace 21 años estaba en la universidad, y una universidad católica y bien católica. Entonces, yo trataba de portarme lo mejor posible, ¿verdad? Yo venía de una familia donde mis abuelitos bien cariñosos, mis papás también bien cariñosos. Gracias a Dios yo no había tenido una niñez dura ni tampoco una adolescencia difícil, una juventud alegre, tranquila, pues siempre condecorada en el colegio, ¿verdad? Yo salí de abanderada cuando me gradué y así como mis papás se sentían orgullosos de tener una hija como la que tenían, ¿verdad? Porque no les había dado mayor problema. Entonces, para mí la vida había sido así como el color del vestido que traigo hoy, rosa. Y cuando yo estaba en la universidad, yo bien contenta estudiando mi carrera, estaba estudiando para ser traductora jurada. Y bueno, pero en eso, que ya empieza uno a salir con amigos y todo, y conozco a un muchacho. Y ahí fue donde la vida ya se me puso color de hormiga, ustedes, que una cosa tremenda, ¿verdad? Pero en ese momento que yo estaba en esa relación, yo no veía cómo estaba yo destruyendo mi vida y estaba destruyendo la vida de las personas que me amaban, porque mis seres queridos pues también sufrían conmigo al verme cómo yo estaba. Y de eso es lo que yo vengo a decirles, de todo ese desorden en el que yo caí, porque fue una relación que duró 4 años y eso me derrumbó, me metió hasta lo más bajo y yo como mujer caí denigrada, maltratada, hasta golpeada. Me llevaron hasta un hospital y hasta en ese momento yo me di cuenta de que mi vida estaba corriendo peligro y que lo más valioso que yo tenía estaba a punto de perderlo por un mal amor, porque era una necedad mía el querer seguir en esas conductas tan malas. O sea, yo seguía caminando. Yo lo conocí a él cuando teníamos 22 años y seguíamos caminando y avanzando, pero tal vez no por los mejores caminos, sino por cosas que eran desastrosas, ¿verdad? Nosotros, imagínense que después de ser abanderada en el colegio, empecé a dejar clases en la universidad y el primer semestre de ese año yo, ¿y qué pasó aquí? ¿Yo por qué dejé esta clase? Claro, porque yo me fugaba con tal de irme al cine o de irme a la discoteca o de irme a cualquier otro lado, pero menos a clases. Entonces empecé a dejar y empecé a salir mal en la universidad. Y cuando tú vas en el camino, tú estás viviendo y yo después voy a recuperar y rapidito voy a estudiar y saco y limpio mi clase, ¿verdad? Entonces yo iba solucionando las cosas como hace la municipalidad, que pone chapuces, ¿verdad?, en las calles. Entonces no es que haga un asfalto de nuevo, sino que solo chapuces. Entonces yo así iba caminando, haciendo chapuces, y así empecé yo a perder muchas cosas, pero realmente de esas luces yo no me daba cuenta. Los que se daban cuenta eran mi familia, mis amigos, las personas que me querían.
y empezaron a decirme de cosas, mira, eso no está bien, mira, esta persona tiene esto y esto, y yo toda necia, ¿verdad? Y enamorada, y la novia fiel, no, yo estoy bien. Entonces entraba en una etapa de negación y yo quería seguir en ese camino, quería seguir con él caminando como fuera, arrastrándolo también, porque hasta me acuerdo que yo le estaba haciendo la tesis y bueno, ahí yo, no solo era yo responsable de mí misma, sino que también hasta ya empecé a hacerme cargo de él. Y así les puedo decir cosas que fueron muy sutiles, como yo empecé a querer ayudar a ese novio que yo tenía, así empecé yo. Y bueno, después ya fueron siendo más las cosas, ¿verdad? Celos posesivos, ya no quería que yo ni que me maquillara, ni que usara faldas, que me vistiera así y así, porque si no me iban a faltar al respeto. Bueno, la cosa es que me pasó muchas cosas y yo decía, sí está bien, porque por ejemplo me decía, mira, si tú te seguís vistiendo así, vas a llamar la atención de los hombres y la culpa la vas a tener tú, porque tú sos la que estás provocando a los hombres. Y yo decía, ¡ay! De verdad, así, o sea, me hizo un coco wash. Entonces yo decía, no, y cabal, un día de esos, alguien en el bus me metió mano, te lo dije, yo, ay, sí tenés razón. Entonces yo empecé a creerme tantas cosas que él me decía, que se volvió mi verdad absoluta, ¿verdad? Entonces yo decía, ay no, pero yo estaba contenta. Y así, si ustedes, todo lo que él me decía para mí era como el evangelio, yo todo lo creía y yo hacía las cosas que él decía, ¿verdad? Porque después, si yo caía en cosas que no tenía que estar haciendo según él, pues yo ya tenía serios problemas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se daban cuenta las demás personas en mi casa, menos yo. O sea, yo seguía de terca y necia, hasta que llegó el día en que me golpeó, me mandó al hospital, y ahí en el hospital, diciendo mentiras y haciéndoles creer a mis papás que yo me había caído, cuando en realidad él, por un ataque de celos, me golpeó brutalmente y me fracturó el brazo. Entonces, imagínense hasta qué punto pude haber yo caído de perder mi dignidad como persona y de tener hasta cierta voluntad de querer hacer las cosas. Y yo avanzaba y hacía las cosas para estar bien, pero no por mí, sino a veces hasta por él. Entonces, por ejemplo, a veces si ya venía su cumpleaños, yo lo que quería era comprar el regalo que él decía que quería, por ejemplo. Y así, y un montón de cosas. Y para mi cumpleaños, ay no, yo mejor no voy a hacer mayor cosa porque no, ¿verdad? Entonces, imagínense, yo llegué a pensar que eso era felicidad y no era cierto. Cuando yo llegué a ese hospital, no solo iba mi bracito fracturado, o sea, ya iba fracturada Mariela por completo. Su dignidad, su integridad como mujer, su amor propio, tantas cosas. Y cuando caigo en cuenta de eso, yo dije, yo necesito ayuda, porque aquí pues tuve que ir al Ministerio Público, ¿verdad? Poner una denuncia, poner una orden de restricción, porque después de todo eso, cuando yo le dije, aquí se acabó y ya no podemos, ¿verdad? Lo que pasó fue muy grave. Entonces empecé a recibir amenazas de muerte. Entonces tuve que denunciar. Y ahí fue donde empieza un cambio en mi vida, que no iba a ser fácil, definitivamente, porque yo ya me había acostumbrado a alguien y yo tenía costras en todo el cuerpo que no se miraban, pero yo no podía avanzar. Cada día yo lloraba y sentía una soledad y sentía un sinsentido, o sea, no tenía sentido de vida. Y me recuerdo que en esa época yo estaba tan triste y me sentía tan inútil que yo ya podía mover mi mano y todo, pero yo andaba así y aprendí hasta a escribir con la mano izquierda, porque yo no quería usar la mano derecha. O sea, yo estaba tan bloqueada y tan paralizada que yo, de verdad, eso fue algo espantoso, que yo digo, no, ¿de dónde, hasta dónde yo llegué?
Y mi mamá y mi papá, pobrecitos, ¿verdad? Mi hermano, se preocupaban de verme. Ustedes saben cómo son los adolescentes, ¿verdad? Cierran la puerta y quieren su privacidad. Y cuidadito si uno se mete a los cuartos de los adolescentes. Pues yo era así, pero cuando me pasó eso yo tenía hasta miedo de que me fueran a hacer algo. Entonces yo siempre quería estar con la puerta abierta o dormir con una luz encendida o una velita, porque yo tenía un miedo terrible. Entonces de todas esas cosas yo decía, no puede ser posible que yo me sienta así. Llegué a pesar 88 libras, o sea, yo era una calaverita andando. Era una tristeza, o sea, no se me miraba alegría. Cuando la gente me miraba, ¿y usted qué tiene? Está enferma, ¿verdad? Entonces yo llegué, no solo ya había pasado, ya estaba terminando y yo seguía peor porque estaba muy triste. Y hasta una noche me recuerdo que yo en mi loca cabeza, inocencia, dije, ay, me voy a tomar unas 5 aspirinas a ver si me muero, ¿verdad? Entonces yo decía, ay, no. Cuando al otro día desperté, pero ¿por qué estoy todavía viva? O sea, de verdad, yo ya no quería nada en la vida. Hasta que yo dije, no, tengo que hacer algo porque no me muero. Y no puedo seguir viviendo así, ¿verdad? Entonces empecé a pedir ayuda. Y cuando empiezo a pedir ayuda, no faltaron amigos. Y yo no les estoy diciendo que yo le hablé a Dios. Yo empecé a hablar con los amigos o amigas a las que yo les tenía más confianza. Por la gracia de Dios, una de esas amigas me lleva a un desayuno donde me hablan de Dios. Y me acuerdo que esa prédica hablaba de cuando Dios hizo pasar al pueblo de Israel y que abre el mar rojo y de que ahí se fueron todos los problemas. Y bien me recuerdo que decían, hoy Dios, cuando hicieron la oración, hoy Dios a ti te dice que tú vas a pasar el mar y todo ese Egipto, todo ese dolor, toda esa esclavitud de la que tú estabas atada, ahí se va a quedar en el fondo del mar y tú del otro lado vas a tener una vida nueva y vas a tener una tierra prometida. Y miren ustedes, yo me aferré tanto, pero tanto a esa promesa que dije, no, eso es, porque yo así me sentía como una esclava que no valía ni un centavo, porque esa relación me dejó así, sintiéndome denigrada, desvalorada, maltratada, que yo era una mujer que valía nada, ¿verdad? Y toda esa niña brillante y todo que yo había sido, ni su sombra, ¿verdad? Cuando yo llego a ese apostolado, entonces dije, uy, esto, aquí hay algo. Y entonces empieza mi proceso de yo quiero conocer más de ese Dios que tiene promesas para mi vida. Y entonces empiezo yo a perseverar. Y ahí es donde empiezo a ordenar mi camino. Pero eso fue en el 2007, 2006, por ahí. O sea, imagínense, a finales del 2006 fue. De ese tiempo para atrás, yo les he de decir, no es que yo ya he alcanzado la perfección, pero sí he visto un cambio de esa mujer que era en el 2006 a esta mujer que estamos en el 2023. Ya han pasado 17 años. Y no soy ni la sombra de lo que era en ese entonces, ¿verdad? Tampoco soy esa niña que estaba en el colegio y bien mimada por sus papás. Está delante de ustedes una mujer que ha tratado de mejorarse día con día por la gracia de Dios y por el amor de Dios. Porque en el camino pues yo pude perseverar en ese apostolado y cada cosa que decían en los temas, yo trataba de tomar un consejo y ese consejo a hacerlo vida, porque a veces nosotros vamos a eventos y nos llenamos de actividades y hasta cursos y a veces solo las cosas se quedan aquí en nuestra cabecita, no las bajamos a nuestro corazón y nos cuesta ponerlas en acción. Entonces no va a ser posible que nosotros caminemos si no ordenamos, si no vamos tomando acciones, ¿verdad? Entonces a veces nosotros hasta tenemos miedo
y no damos ese primer paso porque estamos llenos de miedo. Y yo así me sentía en ese desayuno, porque yo llegué así, hasta me recuerdo que como era temprano, ponían en el lugar el aire acondicionado, y como yo estaba toda desnutrida por la depresión en la que andaba, porque no comía, ¿verdad? Entonces yo iba con una chumpa, iba con un suéter y todo, ¿verdad? Y yo con aquel frío. Y cuando dicen vamos a orar, yo ni me quería levantar. Y entonces, y cuando me dijeron suelte eso, y en la oración, y yo no quiero, porque estaba muerta del miedo. Pero cuando me dicen allá adelante hay algo mejor, una tierra mejor, pues yo vi así como que yo hubiera sido, ok, no sé nadar, pero yo me aviento aunque tenga miedo. Y así empiezo a hacer cambios, ¿verdad? Y muchas veces Dios me ha puesto, porque esa área era la que yo tenía como en ese momento más fresquita, ¿verdad? Entonces yo dije, no puede ser que este gran dolor me tenga paralizada y que mi vida vaya a ser así de ahora en adelante si apenas tengo 26 años. ¿Cómo es posible que yo voy a vivir así toda mi vida? ¿Verdad? Entonces es decisión, es la confianza que da el Señor y todo. Y cuando tú des ese paso, vas a ver cómo Dios va a ir poniendo personas a tu alrededor que van ayudándote para que tú puedas alcanzar las metas y tener una vida mejor. Entonces en ese momento, esa área de mi vida era la que el Señor empezó a tomar. Y a partir de eso, yo empiezo a ordenar muchas áreas, que claro, con esa mala relación, mis decisiones de joven, ¿verdad? Porque uno no es experto, no es sabio, se va equivocando y va tomando decisiones. Entonces, por ejemplo, yo tenía que pagarle a veces cosas a él y casi que lo paré manteniendo, porque yo tenía un buen trabajo, yo trabajaba en el cuerpo diplomático en ese entonces, y fui absorbiendo responsabilidades que no me competían. Entonces cuando yo llego a ese apostolado iba con un montón de deudas. Entonces yo me recuerdo también que hasta el Señor de eso me fue enseñando y me fue tomando. Me acuerdo que hubo un curso hasta para nuestras finanzas. Y yo decía, ay Dios, y nos decían en ese curso, por ejemplo, no tenga miedo, hable a las personas, a los bancos que les debe, ofrezca que usted puede pagar esto y todo, dé la cara, lo peor es no contestar. Y yo, pero es difícil, decía yo, porque yo pues como quería pagar tan una... O sea, ustedes saben cómo son las tarjetas, ¿verdad? Usted gasta 3,000 y para pagando 30,000, ¿verdad? Entonces yo estaba en esos procesos. Poco a poco el Señor primero tomó mi corazón, me hizo sentir amada, me hizo sentir que yo valía la pena. Después de eso me dijo, mira, esta área también está desordenada, la vamos a ordenar. Y yo, sí, bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Y en el camino a mí me sorprendía que el Señor, por ejemplo, a veces yo iba al banco y cuando llegaba al banco yo, oh, sorpresa, una chica que había estudiado conmigo en el colegio. Entonces me atendían muy bien. Y decía, ala, qué chilero dar la cara así, ¿verdad? Entonces eran como esos ángeles que Dios iba mandando. Y conforme yo voy metiéndome más y más en ese mar de misericordia que Dios tiene para todos, yo iba así como... ya empezaba a nadar, ¿verdad? Y a sentir eso que cuando uno flota y se siente tan rico, que las cosas van fluyendo. Hay momentos donde nos para, ¿verdad? Y nos dice, mira, ahora vamos, Mariela, a hacer este otro cambio, porque también aquí no está muy bien. Y así es como el Señor se empieza a convertir, no solo en el Señor de mi corazón, sino de todo mi ser y de todo mi entorno. Y va tomando Él el poder y me va enseñando cómo ir ordenando. Hoy por hoy les puedo decir, sigo soltera, estoy feliz, sirvo en mi parroquia, estoy con mi mamá. Hay cosas que también he perdido, ¿verdad? Murió mi papá en estos años. Y cuando voy viendo, el Señor va tomando el control de la vida de uno, cuando uno realmente está dispuesto a vivir en su gracia, a no perder esa gracia y a no perderse por nada del mundo el amor de Dios, porque ahorita para mí no es negociable,
¿verdad? Si a mí alguien me quiere cortejar y todo, él sabe que mi primer amor es Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ya sé que el Señor me ha instruido y me ha dicho, por ejemplo, ¿verdad?, que yo no tengo por qué meterme en una relación así, de tóxica, o una relación codependiente, o una relación abusiva. Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo la capacidad de poder decir, he recibido terapias y ese acompañamiento que también Dios pone a esas personas para que nosotros vayamos aprendiendo, ¿verdad? Porque Dios nos habla al corazón por medio de su palabra, pero a veces no sabemos cómo hacer las cosas. Y cuando usted le pide la gracia al Señor para que usted pueda hacer esos cambios, van a ir apareciendo personas a su alrededor que son como esos ángeles, donde uno dice, ve, este psicólogo me puede ayudar, sí, me va a ayudar. Así como ese del banco, mi compañera del banco, ¿verdad? Me trató muy bien y me favoreció en las condiciones para pagar las deudas, ¿verdad? Entonces así el Señor ha venido trabajando. Entonces, por ejemplo, ahorita yo les puedo decir, ahora con la tecnología y todo, los muchachos, ¿qué es lo que piden? Rápido, mándame una foto tuya así bien sexy, ¿verdad? Y yo digo, ¿y estos qué? ¿Pero qué les pasa? Sí, y ellos rápido, ahí yo te la mando primero y después vos me la mandás. Entonces miren usted, aquella cosa de cuando yo miro algo ahí que solo es una foto para verse solo una vez, yo ya sé que hay problemas ahí, ¿verdad? Entonces yo digo, no, mira, no me convenís, o mira, de verdad te agradezco, ¿verdad? Pero yo mejor ya ni abro la foto porque yo ya sé, me imagino lo que va a aparecer ahí, ¿verdad? Porque ya una vez lo hice, yo, Jesús, por allá salió el pobre teléfono. Y tengo la convicción y la paz de que eso no es por donde tiene que venir algo bueno, ¿verdad? Pero es por la gracia de Dios que yo puedo hoy por hoy decir y tener un alto y tener filtros para no perder la paz que hay en mi corazón, la serenidad, y seguir adelante, porque así es como estamos llamados los hijos de Dios a vivir, en dignidad, sintiéndonos valorados y todo. Pero a veces nosotros, en nuestro desorden, abrimos puertas que no son, ¿verdad? Y entonces por esa necesidad que tenemos de ser aceptados o todo, porque me han dicho, tan cuadrada que sos, aquí, prefiero que digan eso y pues no andar con mi corazón roto otra vez, ¿verdad? Entonces prefiero que bueno que se mostró como es, porque entonces sus intenciones no son de mucho amor, que digamos, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo me doy cuenta a mi alrededor, hay personas que se aceptan esas relaciones abusivas y todo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no la han sentido o no se sienten realmente amadas. Entonces hoy por hoy, eso es parte del testimonio que yo les puedo dar, como el Señor me ha ido instruyendo, porque Él es bueno. La gracia de Dios está para todos, la misericordia de Dios es para todos, y Él se sigue revelando día con día. Por los programas de radio, por prédicas, por alabanzas, por testimonios, por tantas cosas que hay donde Dios nos habla. Pero si tú y yo no ponemos en práctica esos consejos que nos dan, si no buscamos la ayuda, ¿verdad? Dios es poderoso, sí, lo es cierto, pero también exige que nosotros hagamos algo y que nos pongamos en acción, porque de lo contrario no van a pasar muchas cosas, porque Él sabe que a veces tenemos afectos o apegos muy duros que si nos los quita de un solo va a dañarnos más. Y después, porque Él es un caballero que va a respetar nuestra voluntad, entonces Él necesita que nosotros en libertad podamos darle ese permiso para que nosotros mismos ordenemos las cosas. Porque, por ejemplo, a mí mi mamá no me hacía mi tarea para que yo aprendiera a leer y a escribir. O sea, ella se ponía a la par y me decía, ahí está malo, borrar, y yo tenía que borrar y volver a hacer la plana bien hecha. Si yo no hubiera hecho tantas planas, yo no hubiera aprendido a leer ni a escribir. Algo así es como Dios trabaja con nosotros. O
Su gracia ahí está. Es como ese borrador de mamá o de la maestra, que Él está ahí cariñosamente esperando por nosotros para que nosotros hagamos nuestra tarea, para que nosotros podamos decir, sí, así se hace esto, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos eso, entonces ahí está la gracia de Dios y ya podemos pasar a otro nivel, como en las clases, ¿verdad? Pasamos a otro grado. Entonces el Señor siempre nos va a esperar con su gracia, con su amor, en los sacramentos, en la oración comunitaria, en vivir con nuestra familia tranquilos, en todas esas cosas donde Él se va expresando, ¿verdad? Día con día en nuestra vida. Ahí nosotros recibimos su gracia, pero nosotros tenemos que hacer esos cambios para poder ordenar nuestra vida. Y que no solo nos entren las cositas por aquí, que nos hagan por allá, porque a veces hasta eso, ¿verdad? Estamos aquí y nuestra mente está afuera pensando en esas cosas a las que nos aferramos, a esas personas, a esas situaciones, a un reconocimiento, a tener, qué sé yo, ese trabajo, a la necesidad que hay en tu corazón. A veces eso es lo que impera y por eso no bajan las cosas en nuestro corazón para accionar. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir. El testimonio mío es que me ha costado estar hoy por hoy aquí, delante de ustedes. Me he desvelado trabajando, me he desvelado llorando ante el Señor, porque hay momentos en que uno se siente impotente y que las cosas no pasan, ¿verdad? Pero sí les he de decir que la gracia de Dios siempre está. Al final del día, aunque uno se sienta con días malos, siempre va a encontrar uno una consolación. Y hoy por hoy me decían, ¿usted viene ahorita del trabajo? Y yo, sí, no, porque yo trabajo en mi casa desde antes de la pandemia, ¿verdad? Doy empleo a otras personas hoy por hoy. Y si puedo estar sirviendo más en la iglesia es porque yo le pedí esa gracia al Señor, para poder estar ahí con Él y disfrutar más tiempo. Entonces el Señor me ha tomado de su mano y para la gloria de Dios, ¿verdad? Sé que van a venir muchas cosas más. Y si yo les contara aquí todos los pequeños detalles y grandes detalles que ha tenido el Señor conmigo, de verdad, parece increíble, ¿verdad? Pero para decir un solo ejemplo que yo me gozo de lo que el Señor hace, cuando mi papá murió ya va a cumplir 7 años. Yo me recuerdo que nosotros tuve la bendición, una de las cosas que Dios me regaló, de ir a Tierra Santa. Y estábamos en el grupo de peregrinos, estábamos en el desierto de Judea, viendo el anochecer, y ahí iba a caer el sol. Y ahí estábamos haciendo oración, cuando de repente una mariposa empieza a revolotear sobre mí. Y el sacerdote que estaba haciendo la oración dice, ¿y usted ya vio? Tiene una mariposa que está volando cerca de usted. Y yo, ¡ay, qué bonita! Pero eso no es lógico, porque estamos en el desierto, aquí no hay vida, aquí no hay flores. Y la mariposa se quedó aquí enfrente de mí y el Padre me decía yo, es cierto, algo te va a pasar. Bueno, dije yo. A la siguiente noche fuimos a adoración eucarística. Y cuando fuimos a oración eucarística, viene el sacerdote y me dice, vení, te vas a confesar. Pero si me confesé antier, ¿para qué otra vez? Es que te voy a decir una cosa que me puso Dios en mi corazón. Tú todavía tenés rencor hacia tu papá, y si no lo perdonas, no vas a ser feliz, y esa amargura que hay en tu corazón no se va a desaparecer. Hijo de la gran, ustedes, ¿para qué me dijo eso? Era cierto, yo todavía, a pesar de que yo ya conocía al Señor, sentía amargo mi corazón. Y ahí es donde les digo, ¿qué me tocó que hacer? Perdonar a mi papá, porque esa era una de las raíces de mi amargura. Y dije, bueno, hay que hacerlo, ni modo. Cuando vine, nos enteramos a los 3 días que tenía cáncer
y a los 5 días mi papá murió. O sea, cuando dije, tiene cáncer, papá, perdóname, ahí, en ese momento, si yo no hubiera hecho lo que el Señor me dijera, imagínense, yo estaría llorando en la tumba a mi papá y todavía ahí en la tumba le hubiera pedido perdón y lo hubiera perdonado. Pero el Señor fue tan lindo con ese detalle, ¿verdad? Y todo. Y cuando yo ya recibí la noticia de que mi papá murió, yo entré como una paz, porque yo ya había perdonado a mi papá y él me había perdonado y nos habíamos abrazado antes de él irse al hospital, porque él murió en el hospital. Pero son regalos que el Señor va dando por su gracia, por su cariño. Cuando Él toma, tú lo dejas, mejor dicho, toma el control de tu vida. Cuando tú le das permiso, el Señor va a ir manifestándose de 1000 maneras contigo y te va a hablar con detalles que son únicos para ti. Entonces hoy por hoy yo miro una mariposa, yo sé que por allá anda mi papi, el espíritu o el alma de mi papá, y es de mi papá Dios definitivamente, ¿verdad? Que me hace recordar a mi papá terrenal. Entonces esas cosas, esos susurros que ustedes vayan sintiendo cuando están en temas, cuando están en alabanzas y todo, son esos susurros de Dios. No los dejen pasar por alto y pónganlos por obra y sean valientes, porque cuando uno es valiente y se atreve a hacer esos cambios, la verdad es que usted le va a encontrar sentido a la vida, porque no hay nada más grande que tener la gracia y sentirse amado uno por Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias.